Buenos días estudiantes, les saluda el profesor César Rivera y el día de hoy vamos a ver el tema de campo eléctrico. Muy bien, como actividad o desempeño del día de hoy, vamos a tener que registrar datos cualitativos manipulando la variable independiente y conocer los efectos en la variable dependiente para confirmar o refutar la hipótesis respecto al campo eléctrico. Muy bien, ¿qué es el campo de manera general? Si nosotros, por ejemplo, acercamos nuestras manos al fuego, vamos a darnos cuenta de que vamos a sentir calor sin necesidad de entrar en contacto directo con el fuego. Esta idea de poder interactuar a distancia sin necesidad de tocar algo nos da la idea de campo. Es decir, aquí alrededor de la fogata se ha creado algo, hay un medio que está permitiendo la interacción entre estos dos cuerpos. Entonces, el campo, de manera general, vendría a ser un medio material, no sustancial, que permite la interacción entre dos cuerpos, pero esa interacción se va a dar sin necesidad de tocarse ambos. Muy bien, vamos a ver ahora los tipos de campos. En el caso anterior veíamos, por ejemplo, cómo el fuego podríamos interactuar con él o sentir el calor sin necesidad de tocarlo. Si nosotros nos acercamos a la vela, vamos a sentir cierta intensidad. Si nos alejamos, vamos a sentir un poco menos el calor. Entonces ya vamos dando la idea de las variables que intervienen cuando vamos a medir la intensidad del campo. Entonces, aquí tendríamos, por ejemplo, un tipo de campo, el campo escalar. En este caso, la temperatura, ¿no? Si nosotros podemos medir este campo de temperatura, podemos decir, por ejemplo, que muy cerca está a 50 grados centígrados. Y si lo alejamos, podríamos indicar que está, por ejemplo, a 30 grados centígrados. De esa manera podríamos nosotros indicar que es un valor escalar, no necesita nada más que ello. Sin embargo, hay otro tipo de campos, por ejemplo, la Tierra, alrededor de la Tierra existen campos de tipo de atracción, ¿no? Gravitacional. Aquí existe un campo gravitatorio, pero este campo gravitatorio tiene dirección. Si nosotros dejamos un objeto muy cercano a la Tierra, ese objeto va a ser atraído en una determinada dirección. Mientras más cerca estemos, igual que la vela, la atracción va a ser mayor. Mientras más nos alejemos, como un astronauta que se aleja de la Tierra, entonces la atracción, en este caso el campo gravitatorio, va a disminuir. Entonces pasa, mira, similar, ¿no? A la vela o a la Tierra, en cuanto nos acercamos es mayor intensidad del campo y cuando nos alejamos es de menor intensidad. Pero ¿cuál es la diferencia? Que uno es de tipo escalar, no necesita la dirección, y el otro es de tipo vectorial. Entonces hay dos tipos de campos, ¿no? El campo escalar y el campo vectorial, donde sí es muy importante la dirección. Pero, ¿qué es el campo eléctrico? Hemos dicho, por ejemplo, que una vela crea a su alrededor como una energía, ¿no? Una energía de calor, de temperatura, mientras que el planeta Tierra crea a su alrededor una fuerza de atracción hacia los cuerpos. Ambos son campos. Entonces, todo cuerpo, en este caso electrizado, va a generar alrededor un campo, ¿no? Y fue justamente un científico, Michael Faraday, británico, que vivió por los años de 1791, 1867, que pudo plantear por primera vez este término campo, ¿no? Él en primera instancia, al observar los imanes, por ejemplo, cómo se atraían o se rechazaban, sintió la propuesta de que alrededor de estos medios existía una energía, pero esa energía era una forma de fuerza invisible, el cual él lo imaginó a través de líneas, porque en el campo magnético lo pudo observar. Entonces, él planteó de manera correcta,
ya que alrededor de un cuerpo electrizado, de una carga eléctrica, también se generan líneas de fuerza, al cual él llamó campo eléctrico. Entonces, gracias al aporte de Michael Faraday, muchas de las aplicaciones actuales tecnológicas se deben justamente a eso, ¿no? Al campo eléctrico. Entonces, un campo eléctrico es el medio situado alrededor de una carga eléctrica, ¿no? ¿Y qué es lo que va a generar esta carga eléctrica? Que alrededor se generen fuerzas, no solamente fuerzas eléctricas de atracción, sino también de repulsión. Acuérdate que el campo gravitatorio solo es de atracción, mientras que una carga eléctrica puede ser de atracción o puede ser de repulsión. Muy bien, entonces vamos a continuar. Vamos a experimentar ahora acerca del campo eléctrico, ¿ya? Para ello nos vamos a plantear el siguiente problema de indagación. A ver, ¿cómo se relaciona la carga eléctrica, ¿ya?, con estas líneas que planteaba justamente Michael Faraday, ¿no? Michael Faraday indicaba que la carga eléctrica genera a su alrededor unas líneas de fuerza, al cual él llamó líneas del campo eléctrico, ¿no? Esa energía que recibe, que puede, por ejemplo, un globo atraer a cierta distancia a los cabellos, ¿no? ¿Por qué? Porque entre los cuerpos se ha creado unas líneas de fuerza invisibles, ¿ya? Y la otra pregunta sería, ¿cómo se relaciona la distancia en un punto del medio y la intensidad del campo eléctrico? Es decir, si está más cerca al cuerpo electrizado, ¿cómo será el campo, la intensidad del campo eléctrico? Y si nos alejamos, tal cual nos alejamos del planeta Tierra, ¿cómo será el campo gravitatorio, ¿no? Algo similar. Muy bien, entonces vamos a... Muy bien, vamos a experimentar ahora con el siguiente video. Tenemos aquí un envase, tenemos aquí aceite y tenemos, miren, dos extremos, dos polos. Tenemos por un lado el polo positivo. Profe, ¿cómo sabe usted que es positivo? Porque está conectado a un terminal. El rojo siempre me indica el lado positivo, por ejemplo, de una pila, ¿ya? De una fuente de energía, ¿no? Y por aquí tenemos el lado negativo, ¿ya? Entonces vamos a ver qué es lo que sucede cuando vamos a dejar ciertos elementos. Para eso vamos a soltar ahí, ¿ya?, algunas semillas o granos, ¿ya? Y nos damos cuenta que al inicio no se observa nada, ¿no? No hay ningún efecto, pero cuando se pasa electricidad, ¿ya?, miren lo que sucede, ¿ya? En el medio o cerca a ellos, muy cerca a ellos, ¿ya?, existe una mayor intensidad de atracción, ¿ya? Y por el otro lado también, ¿no? Ahora si dejamos, por ejemplo, otro tipo de semillas y igualmente electrizamos, ¿ya?, se genera un movimiento de las partículas, ¿no?, en el centro. Pero quiero que noten lo siguiente, que estas partículas o estas semillas dejadas acá en el centro están dispuestas de tal manera que, miren, están como alineadas, ¿no? Forman como caminitos, miren, ahí, como una sale de la otra, ¿no? Ahora tenemos aquí, por ejemplo, el mismo experimento, pero con detergente, ¿no? El fondo es aceite, ¿ya? Es aceite, y lo que se ha dejado aquí son detergente, ¿no? Ahí tenemos las semillas, ¿ya? Y vemos cómo de alguna manera estas se van a ir alineando o formando caminos, ¿ve? Caminos que van de un extremo hacia el otro extremo. Muy bien, entonces hemos visto ya cómo es que se forman las líneas del campo eléctrico. Mira, este lado es positivo, este lado es negativo, y entre ellos se genera un medio aquí, en este aceite, de tal manera que las partículas que están aquí reciben fuerza, ¿no? Reciben fuerzas y ellas se van a alinear en líneas cerradas, o estas líneas cerradas son las líneas del campo eléctrico. Muy bien, entonces hemos visto cómo alrededor de un cuerpo electrizado se generan líneas del campo eléctrico. Profesor, pero ahí no se ve la dirección. Correcto.
Entonces vamos a notar que hay dos tipos de líneas para diferenciarlo por el tipo de carga, ¿ya? Si nosotros tenemos una carga positiva, ¿ya? Una carga positiva, alrededor de esta carga positiva va a haber un campo eléctrico, un campo de fuerzas, de energía, ¿ya? Pero este campo o esta energía a su alrededor tiene forma, tiene dirección, son líneas, como hemos observado en el experimento. Y estas líneas, para diferenciar del otro tipo que son negativos, se grafican con líneas salientes, es decir, flechas que salen del positivo. Profesor, ¿y qué se hace para que se pueda convenir? Es como si en este medio, alrededor de la carga positiva, dejamos una carga de prueba muy pequeña, que no afecte el campo, ¿no? Una carga pequeña, como estamos viendo acá, una carga positiva. Entonces, si dejamos una carga positiva, entre ellas, ¿qué va a haber? Repulsión, ¿cierto? Por lo tanto, se conviene, ¿ya? Se conviene que las cargas sean, que las líneas de esta carga electrizada positivamente sean líneas salientes. Entonces, tenemos ahí, ¿no? Las líneas del campo eléctrico son salientes a la carga eléctrica. Pero si quisiéramos que estas líneas sean con mayor intensidad o de repente estén más juntas, entonces lo que tendríamos que hacer es electrizar más el cuerpo. Si aumentamos la carga eléctrica, aumentan las líneas del campo eléctrico. Y a eso va nuestra primera pregunta de indagación, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Si la carga eléctrica aumenta, entonces la intensidad de líneas de la fuerza también aumentan y por lo tanto va a recibir mayor fuerza eléctrica, ¿ya? Y entonces, si comparamos este planeta con otro planeta, lo que va a aumentar es la cantidad de líneas de atracción o campo gravitatorio, en este caso eléctrico. Miren acá, si la carga es negativa, ¿ya? Su campo eléctrico son líneas, ¿ya? Que van hacia él, ingresan. Es como el planeta Tierra, ¿no? El campo gravitatorio es de atracción. Exactamente igual aquí pasa con una carga de tipo negativo. Eso convencionalmente, ¿ah? Es decir, las líneas del campo eléctrico son entrantes a la carga negativa, ¿no? Y si tuviéramos, por ejemplo, dos cargas, una positiva y una negativa, entonces se va a formar líneas que van del positivo hacia el negativo, como en el experimento, ¿no? Veíamos cómo se formaban caminitos que iban de un polo hacia el otro polo. Esa es la idea de un campo que se forma alrededor de un cuerpo, ¿no? Y Michael Faraday ya proponía eso, ¿no? Él decía, por ejemplo, que el planeta Tierra o alrededor del planeta Tierra hay un campo invisible, un campo de fuerzas. Y muchas de estas líneas que se forman sirven, por ejemplo, cómo es que las aves pueden guiarse, moverse de un polo al otro polo a través de estas líneas invisibles, porque las aves tienen en su cerebro magnetita o pequeños iones de hierro que les sirven como brújula para orientarse. Ahora, la intensidad del campo eléctrico. Habíamos planteado una segunda pregunta, ¿no? ¿Cómo se relaciona la distancia con la intensidad del campo eléctrico? Es decir, si aquí yo tengo un cuerpo electrizado positivamente, ¿no? Alrededor se formó un campo eléctrico, una energía capaz de mover a cualquier carga que se ubique en este espacio. Si yo lo pongo muy cerca, ¿ya? Muy cerca, entonces va a recibir una fuerza, ¿no? Eléctrica. Y si lo alejo, la fuerza eléctrica va a disminuir. Claro, porque la intensidad o el alcance de la carga va a ser menor. Por lo tanto, entonces, la fuerza eléctrica que recibe va a ser inversamente proporcional a la distancia, ¿no? A la distancia que están separados, ¿no? Entonces, la intensidad del campo eléctrico se define como la fuerza ejercida sobre una pequeña carga de prueba en un punto de este medio. Si en este punto 1, P1, dejamos una carga Q pequeña que no afecte el campo eléctrico, ¿ya? Esta carga pequeñita va a recibir una fuerza eléctrica.
Entonces, el campo eléctrico es igual a la fuerza que recibe esa carga pequeña. Entonces, de ahí que es directamente proporcional a la fuerza, el campo. ¿Por qué? Porque mientras mayor sea el campo eléctrico, mayor fuerza va a recibir. Pero va a ser inversamente proporcional a la carga dejada en este punto. ¿Por qué? Porque si la carga es pequeñita, la fuerza que va a recibir va a ser inmensa. Claro, porque va a ser fácil moverla. Pero si la carga es grande, es una carga muy grande, ¿ya? Entonces la intensidad del campo va a ser menor. Por lo tanto, la fuerza también va a ser menor. De ahí que cuando hacíamos la experiencia nosotros de poder atraer objetos pequeños con un globo electrizado, experimentado, por ejemplo, con pedacitos de papeles, ¿no? O cabellos muy pequeños, ¿no? O algunos hicieron muy bien su experimento con con semillas, ¿no? O de repente con pimienta, que son partículas muy pequeñas. Mientras la carga sea pequeña, la fuerza que va a recibir es mayor. ¿Ya? Entonces, de ahí que el campo eléctrico se define como la fuerza entre la carga eléctrica. Pero, ¿ya? Pero, si tenemos entonces una carga puntual, ¿ya? Situada a una distancia de una carga de prueba, la magnitud del campo eléctrico, ¿cómo se mide? Con la fuerza que recibe esa carga de prueba, ¿no? ¿Sí? La fuerza eléctrica que recibe esa carga de prueba. Así definimos nosotros el campo eléctrico, ¿no? Es la fuerza que recibe una carga de prueba en ese medio, ¿no? Que está generando todo un cuerpo electrizado. Ahora, pero de acuerdo a la ley de Coulomb, la fuerza eléctrica es la constante eléctrica, el producto de las dos cargas entre distancia al cuadrado. Si nosotros reemplazamos esta fuerza en esta primera ecuación, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Vamos a tener, despejando acá y simplificando, que el campo eléctrico en un punto cualquiera de su medio, ¿ya? Siempre va a ser directamente proporcional a la carga. Entonces, ¿qué significa eso? Que si la carga eléctrica que está generando el campo es mayor, entonces el campo eléctrico, ¿no? También va a ser mayor. Es similar o es parecido al campo gravitatorio. Si el planeta es mayor masa, entonces el campo de atracción va a ser mayor. Igual sucede acá. Si la carga eléctrica aumenta, lo electrizamos con mayor intensidad, entonces la intensidad del campo eléctrico también aumenta. A eso se refiere directamente proporcional. Pero es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado, ¿no? ¿Qué significa esto? Que si el cuerpo, ¿ya? Si el cuerpo se separa una distancia d y luego al doble, la intensidad del campo eléctrico se reduce a la cuarta parte, ¿no? Si la distancia se triplica, el campo eléctrico se reduce a la novena parte. Pero si la distancia se acerca o se pone, por ejemplo, está a la mitad de una distancia, entonces el campo eléctrico aumenta por 4. A ese se refiere cuando dice que la intensidad del campo es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Muy bien, chicos, entonces hemos terminado la clase del día de hoy. Esperemos que hemos podido responder a las dos preguntas de indagación. Muchas gracias y nos vemos en el próximo tema.